¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo entre laguneros llega una vez más. Qué gusto saludarles donde quiera que estén. Si nos reciben a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha, les enviamos un saludo cálido. Si lo hacen a través de la aplicación, también. Si nos están viendo, escuchando a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Un primer fragmento de esta conversación queda ahí posteado en Facebook. Además, también si ustedes nos están siguiendo a través de www.noticierosgren.com.mx, les agradecemos muchísimo su presencia y por supuesto la valoramos en todo lo que cabe. Somos un equipo y usted sabe que es importante valorarlo siempre. Claudia Martínez Bartel en la producción, Roberto Ríos en la producción técnica y todo el equipo de Noticieros Grem trabajando para que estos espacios sean una realidad y lleguen hasta usted. A la tarde de hoy voy a tener el gusto de platicar con alguien a quien aprecio. Son muchos años de conocernos, muchos años de compartir bregas y también compartir trabajos importantes. José Carlos Nava, él es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tiene una maestría en Periodismo y Asuntos Públicos por el CIDE, es con especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Pues él tiene una mención especial en el segundo concurso de ensayo del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Tendencias locales en materia de corrupción e impunidad, retos y perspectivas fue el tema. Tiene medalla al mérito académico Miguel Ramos Arizpe por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene premio estatal de periodismo Coahuila por mejor programa informativo. Integrante de la misión internacional de intercambio estudiantil Gómez Palacio Durango, South El Monte, en California, como ciudades hermanas del programa de ciudades hermanas México-Estados Unidos. Eh, Su producción académica es vasta, tendencias locales en materia de corrupción e impunidad, La Tropa del Silencio, memorias periodísticas desde un campo de batalla, un libro narrativo sobre periodismo de alto riesgo en la laguna, El tablero de riesgo escolar hacia una articulación de los sistemas de información educativa. Esto fue un ensayo para obtener el título de especialidad en política y gestión educativa. Desde la agresión centrada en el reportero al atentado corporativo organizacional, el caso de la comarca lagunera en Coahuila y Durango, fue su tesina en el CIDE para obtener precisamente esta maestría en periodismo y asuntos públicos. Muchísimas gracias. Nosotros le decimos Charlie de cariño, digo nosotros porque somos un equipo donde José Carlos pues, estuvo integrado y bueno, finalmente para nosotros eres Charlie y para el auditorio también. Entonces vamos a platicar contigo y agradeciendo el favor que nos haces de atender esta invitación para este espacio de Entre Laguneros. Y no, al contrario, Marcela, un privilegio y un honor inmerecidos para estar esta tarde aquí con ustedes. Gracias. No, digo, ya compartimos algo de lo que has venido haciendo en la vida académica y en la vida profesional, porque en otros planos pues también has tenido otro tipo de participaciones. Bueno, pues cuéntanos de ti, Charlie, porque nos conocemos hace muchos años, pero no sé en qué barrio de la ciudad naciste, cómo fue tu vida, cuántos hermanos tienes, todas estas particularidades que luego, sin duda alguna, se quedan grabadas en el cuerpo y en las emociones y van estructurando al individuo. Fíjate que con respecto a eso, ahí, bueno, mi madre, que en paz descanse, ¿no? Mi viejita que está desde el cielo, siempre yo tuve una duda, ¿no? Mis fotos desde niño están tomadas en la casa de su hermana, de mi tía, que también ya no está con nosotros. Y bueno, el recuerdo gráfico me dice que mi primer periodo de vida transcurrió en el poniente de la ciudad de Torreón, en la colonia San Joaquín, ¿no? Ese es el barrio que yo gráficamente recuerdo, ¿no? Aunque mi madre me dice que por una circunstancia del destino, ¿no? Y de su trabajo, el trabajo de parto para que yo naciera tuvo lugar en la clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio. Entonces mi madre trabajaba en Ciudad Lerdo, ¿no? Me dice que pues el seguro se los daban debido a esa condición geográfica en la clínica más cercana, que era en Gómez Palacio, aunque vivíamos en el poniente de Torreón desde aquel entonces. Más lagunero imposible. Sí, fíjate, porque mi madre trabajaba en Ciudad Lerdo, Tú naces en Gómez. nací en Gómez Palacio y vivíamos en Torreón. Entonces, por supuesto que mi corazón está enlazado, ¿no? en las tres ciudades principales en términos de
número de población, ¿no? Entonces, así fueron los inicios. Mis primeros años de vida fueron en el poniente de la ciudad, en San Joaquín. A los 4 o 5 años la familia decidió trasladarse a Gómez Palacio y también a una colonia del poniente, un barrio de estos fuertes, ¿no? Tradicionales, la colonia Francisco Zarco, Claro. mejor conocida como Trincheras. Un lugar histórico aparte por el Cerro de la Pila, porque ahí tuvo lugar, antes de la tercera toma de Torreón, una de las batallas de la Revolución Mexicana más ¿no? crudas, más difíciles. Fue un sitio de 10 días, casi, ¿no? Según relata Paco Ignacio Taibo en su libro de la biografía sobre Villa. Entonces tiene esta referencia histórica, ¿no? Y bueno, esos son, vamos, en términos biográficos de estos primeros años de vida, pues los la familia, elementos más... dices, nos trasladamos a Gómez Palacio. La familia formada por... Por mi madre. Ajá. Yo, pues no tuve papá, ¿no? De crianza. Y mis 2 hermanos, Gilberto, que es el mayor, y mi hermana que le sigue. Yo soy el más pequeño. Antes tuvimos otra hermanita, nada más que ella falleció pequeñita, aquí en Torreón, Lourdes, falleció pequeñita de 4 meses. Chiquitita. Muy chiquita, ¿sí? Y bueno, de esa manera fue como se estableció el núcleo. ¿Y qué recuerdas con más animosidad? O sea, ¿qué te alienta de esos primeros recuerdos que uno va albergando así como de una manera atesorando de una manera muy especial de tu vida en familia? Yo creo que, bueno, en primera instancia, la relación con mi madre, ¿no? Fue muy estrecha. Muy ¿verdad? estrecha, muy cercana. Hasta el final. Sí, fuimos compañeros de vida durante más de 40 años, ¿no? Y entiendo que por ser el menor, se dio esa circunstancia de esa forma, ¿no? Mis hermanos pues ya tenían... Mi hermano mayor tenía 15, mi hermana 13, o sea, yo ya fui un pilonzazo. Un pilonzazo, ¿no? Entonces, creo que eso estrechó mucho la relación con mi madre, porque pues finalmente mis hermanos fuera trabajando, pues era su compañía. Y no sé, tal vez el recuerdo más grato, Marce, fue cuando pues ingresé al kinder, al preescolar. Ya el edificio ya no existe, por cierto, lo derrumbaron hace unos meses en Gómez Palacio. Era el kindergarten del sistema DIF. Era un kinder comunitario, ¿no? El que está por el Boulevard. Boulevard Alemán y Trujano, creo. Ya ahora pues es un terreno, está ahí en renta, es un baldío. Las instalaciones del DIF las cambiaron para el periférico, si mal no recuerdo. Y recuerdo que yo creo que ahí, ¿no? Hay un recuerdo muy importante, yo no sé, probablemente también muy definitivo, inclusive en este trayecto profesional que me ha llevado a las clases, a la docencia, ¿no? Tuve una maestra fenomenal, ¿no? La maestra idealizada Marta, por tus años, tus primeros años, ¿verdad? yo creo que sí. Sí. Y creo que la clase que me quedó más grabada de esa etapa fue cuando nos empezó a enseñar las letras. Empezamos obviamente con las letras del abecedario. Era una maestra, creo yo, avanzada para su tiempo, ¿no? Ya planteaba esta idea del constructivismo, del aprendizaje centrado en el alumno, la libertad, ¿no? Yo me acuerdo que inclusive ni utilizábamos a veces las bancas. Ella nos permitía acostarnos en el piso y hacer el trabajo. Los viernes pintábamos, jugábamos. Era un proceso muy lúdico de aprendizaje. Y recuerdo una clase fundamental que me marcó, yo creo, para toda la vida, porque fue cuando nos empezó a enseñar las letras, ¿no? Las letras, en este caso, pues las vocales, ¿no? Y me acuerdo que nos puso de ejemplo la A mayúscula, ¿no? Entonces, esta cuestión de la asociación de los símbolos y de los objetos, ¿no? Nos dice, pues, a ver, ¿a qué se parece la A, no? Recuerdo muy bien esa clase. Entonces, una compañerita mía, Selene, todavía tengo grabado su nombre. No puede ser, qué memoria. Sí, Selene. Le dijo, es un triángulo, maestra. Un triángulo. La A parece un triángulo. Sí, es como un triángulo, nada más que, si se fijan, sus patitas son más largas que el travesaño. Entonces tenemos, sí, la A mayúscula es un triángulo.
Bueno, entonces dice, vean lo importante que es aprender de las palabras, ¿no? Porque dice, las palabras, niños, pues, recuerdo vívidamente esa memoria, dice, las palabras son la llave que nos permite abrir la puerta del universo, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Una gran frase. No, bueno, los planetas, inmediatamente imaginé el sol, el sistema, ¿no? Las estrellas, ¿no? Fue determinante, porque creo que justo ha sido la palabra y la comunicación y el lenguaje los ejes que han determinado pues, el trayecto de mi vida, ¿no? Oye, qué lindo. Y bueno, la relación con tu madre muy estrecha, ¿fuiste un buen estudiante? Fíjate que sí, ¿Sí? en general sí fui un buen estudiante. Muy dedicado, me da la impresión, ¿no? Sí, porque yo sabía que tenía que esforzarme el doble, ¿no? Porque a veces había que hacer algún trabajo para ayudar, ¿no? Desde pequeño. Y pues creo que eso implicaba que yo también le diera el valor que tenía la posibilidad que tuve de estudiar, creo yo, en una de las mejores escuelas primarias públicas ¿Dónde fue? de aquel entonces, que fue el Instituto 18 de Marzo. No, bueno. Que era pues una gran escuela, Claro, ¿no? ejemplar. En Gómez Palacio. Y bueno, llegar a sexto grado con un buen rango de calificaciones, Te garantizaba el paso con a ser la estudioso, secundaria. pues me daba casi el pase preferencial para la secundaria. Y eso me permitió también obtener un lugar para estudiar inglés durante un año, ¿no? Todo el ciclo de sexto grado, desde que empezó en agosto, septiembre, hasta junio. Eso empezó en 83, terminó en 84. Eso me permitió, como alumno, Destacado. ahora sí, bueno, destacado, Destacado, claro. integrarme en la clase a un curso de inglés que en aquel entonces impartió la Secretaría de Turismo del Estado de Durango. Y era, te digo, era doble el esfuerzo porque todos mis compañeros estudiaban en la mañana, los que estaban en ese curso. Entonces yo tenía que, como el curso era por la tarde, yo tenía que cortar algunos días de la semana mi clase por la tarde. Para irme al inglés, ¿no? De 4 a 5 de la tarde, 5:30, y regresar a la escuela, ¿no? Porque esa era la... Y te dieron oportunidad de hacerlo. Sí, sí me dieron oportunidad de Entonces hacerlo. tú ibas por la tarde a la escuela. Iba por la tarde a la escuela. ¿Y qué hacías en la mañana? Por las mañanas pues le ayudaba a mi mamá en los quehaceres, ¿no? Mandados, pequeñito, pues yo me acuerdo que me ganaba un poquito ahí, pues una feriecita para el lonche, para la gordita, ¿no? Haciéndoles mandados a los vecinos o ayudando a algunos vecinos en sus trabajos. Bueno, siempre de parte de mi madre estuvo esa instrucción de tener iniciativa, de trabajar y de ganarse bien el pan de cada día, ¿no? Qué lindo. Entonces, así fue ese proceso, y te digo, esta transición entre la escuela y el inglés me permitió integrar una misión estudiantil en el 84 para viajar a los Estados Unidos y pasarme allá un verano. Un verano para Sí. terminar de... Un intercambio cultural, sí. Con lo de 11 Ciudades años. Hermanas. Sí, de 11 años me fui para allá. En aquel entonces... ¿Añitos? Sí. Viajé a los Estados Unidos con otros 5 compañeros. ¿Y a dónde llegaron allá? Llegamos a Los Ángeles, California, y nos ubicamos en una ciudad que se llama Sur El Monte, que es, entiendo, ciudad hermana de Gómez Palacio todavía. Ajá. Así que pues en aquel tiempo, y me tocó ver por ahí a cierta distancia, no tan grande, pues algunos aspectos de los Juegos Olímpicos de 1984. ¿no? Qué padre, Tuve esa oportunidad de ver carreras, ciclismo, ¿no? Natación. Y bueno, imagínate, ¿no? Pues en ese tiempo, con 11 años. Como niño, ir a Disneylandia, ir a los estudios Universal, conocer Los Ángeles, ¿no? Bueno, pues fue todo un acontecimiento en mi vida maravilloso. Un partaguas, ¿no? Sí, determinante. Y entonces como que se afianzó la idea de, si soy buen estudiante, las recompensas son muchas. Así es, eso lo aprendí. Oye, desde aquel tiempo. fíjate bien lo que te voy a preguntar, porque luego hoy andamos por otros caminos pensando que los hijos se pueden traumar porque les exiges o les pides que hagan algo algo extra a lo que se supone que tiene que ser su quehacer, que es prepararse y formarse para su vida adulta.
¿Cómo fue en tu caso? O sea, ¿cómo viviste esto de, bueno, voy a hacer algunos mandados para que eso me signifiquen unas monedas y esas monedas me permitan cubrir el lonche del día? ¿Te traumaste? ¿Te lo recuerdas con tristeza, con melancolía o como víctima de un sistema? No, todo lo contrario, Marce. Eh, me quedó muy claro, ¿no? Bueno, mi madre, mi familia viene de esto que le llaman la cultura de esfuerzo, ¿no? Eh, no, yo más bien lo vi como algo de lo mejor que me pudo haber pasado, porque así le adquirí valor al trabajo y a las actividades que hacía, Ujú. entendiendo que tarde o temprano hay una recompensa si te esfuerzas y si valoras esos procesos. Por ejemplo, te digo, mi madre y sus hermanos tuvieron que emigrar del municipio de Peñón Blanco, Durango, Mm. chiquitos, de entre 13 y 8 años, debido a que falleció mi abuelo a muy temprana edad. Mi Ujú. abuelo falleció muy joven, menos de 45 años. Ujú. Y junto con mi abuela tuvieron que emigrar a Torreón, precisamente, A buscarse la a vida, buscarse la vida porque se había acabado el sustento. el sustento. Exacto. Mi abuelo tenía un taller de tenería, Mm. curtían pieles, telares, ¿no? Y se acabó. Claro. Entonces la familia tuvo que emigrar. Justo mi familia en ese proceso llegó a la colonia moderna, Ujú. cerca de la Plaza de Toros. Ujú. Ahí llegaron con mi bisabuela, ¿no? Ya. A vivir y a trabajar desde pequeñitos. Entonces yo entendía que ese proceso era fundamental. Era fundamental trabajar, colaborar en algo con la familia y adquirirle amor y cariño al trabajo, al esfuerzo, ¿no? Creo que Sí, eso fue y al definitivo. esfuerzo que tiene que ver también con el aprendizaje, ¿no? Sí, Porque tampoco es que sea tan sencillo. Dice, pues es que es lo único que tienes que hacer en la vida. Uno a veces podría haberle dicho a los hijos, ¿no? O sea, tu única responsabilidad es esa. Pero limitarlos, ¿cómo que su única responsabilidad es esa? O sea, pues, son tan, tan alimentados, tan fuertes, así tienen es. capacidades. Vamos a romper esta esta cadena de la ley del menor esfuerzo. Que no se esfuercen porque pobrecitos no se van a traumar. Ni se trauman ni les pasa nada. Bueno, déjame hacer pausa Por comercial supuesto. y regresamos enseguida para Todo lo continuar contrario. esta conversación Ujú. con mi querido Charlie Nava, con José Carlos Nava. Estamos en Entre Laguneros. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con esta conversación la sostenemos con José Carlos Nava, con el maestro José Carlos Nava. Él es comunicólogo, tiene una maestría en periodismo y asuntos públicos, con especialidad de política y gestión de la evaluación educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Charlie, bueno, entonces nos quedamos en esto. Gracias a tu aprovechamiento escolar, tienes oportunidades que muchos niños no alcanzan a tener. Pasas en la 18 de marzo de la primaria a la La secundaria. secundaria y de Ajá. la secundaria a la La preparatoria. preparatoria. ¿Y qué sigue de ahí? Fíjate que me voy a regresar tantito nada más, Ajá. para establecer este punto de culminación que tú lo planteaste muy bien, de manera muy clara, ¿no? Porque sí creo que terminar mi primaria en la 18 y luego hacer este viaje fue definitivo, fue un punto de quiebre muy enriquecedor, porque creo que la mejor manera en que concluyó esa misión fue justo el de haber tenido el privilegio y el honor, ¿no? De eh, haberme configurado como embajador de mi país en ese proceso, porque a mí me tocó leer en inglés el discurso ante las Ay, autoridades qué lindo. de la ciudad de Sur el Monte, entre lo que ellos le llaman el consejo de la ciudad, que es un poco esta figura de los regidores, ¿no? Del cabildo, los que allá le llaman consejo. Entonces había que dar un discurso formal, institucional, había representantes de los dos gobiernos, ¿no? Entonces, pues, a mí me echaron por delante, ¿no? Me dijeron, pues a Nava le Usted mero. toca el discurso. Qué bonito. y Otra lo, vez la comunicación y otra vez exacto, la palabra. lo Mira. pronuncié en inglés. Esto es Sí. algo que casi no comparto, ¿no? Porque se me hace elogio propio. Entonces, No, oye, pero bueno, me siento en no. confianza de decirte, lo Ujú. terminé, con una ovación de pie, ¿no? Qué lindo. En el recinto, Mm. porque al final me pude comunicar
con la gente de Sur El Monte, con sus autoridades. ¿No? Acuérdense que tenía 11 años. Y hay gente que no habla el inglés, no obstante que es una comunidad con mucha influencia hispana, con una población hispana muy, muy importante, ¿no? Entonces, creo que ese fue un punto definitivo, ¿no? Y que creo que me marcó, ¿no? para el tiempo subsecuente. Pasé mi secundaria en la Ricardo Flores Magón, en la Escuela Secundaria Federal 1 de Ciudad Lerdo, y ya en la preparatoria, pensando en que podría ser un buen técnico en electrónica, ¿no? Porque me gustaban mucho la física y las matemáticas. ¿Sí? Te he de decir eso, ¿no? Y eras bueno, fíjate, raro, ¿eh? Creo que sí. Te voy a decir no era porque, tan malo. te voy a decir porque es raro. Sí, sí. Porque casi siempre dicen que los que escogemos comunicación es porque no podemos con las ciencias exactas. Ajá. Pues tampoco es tan exacto. No, para nada. A mí ¿Por me qué? encantaba la estadística, el álgebra, Ajá. ¿no? La A física. mí la estadística sí me gustaba. Sí, sí. El álgebra un poquito, todo lo Sí, demás sí. no. Luego cuando vino esta parte de cálculo, ¿no? Pues también. Es decir, No, eso es la cosa más espantosa del mundo. A mí me gustaba mucho, ¿no? Pero también te he de decir algo. En preparatoria, bueno, fui el alumno que hizo el mejor ensayo, un ensayo sobre una novela. ¿Con qué novela, te acuerdas? Sí, Los de Abajo. Los de Abajo, de Mariano Azuela. Y Sí. recuerdo con mucho agrado a la maestra, ¿no? La maestra Arangure Wong, que era una estrella de las letras y de la literatura en aquel entonces como maestra, ¿no? Creo que su nombre es Acela Arangure Wong. Entiendo que pues ya probablemente por el tiempo ya no está en este mundo, pero es decir, me gustaban mucho las matemáticas y la física, pero también me di cuenta de que podía entender muy bien los textos y que podía entender la narrativa y que podía interpretar y que podía armar un trabajo de comunicación escrita pues digno, decente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho me encantaba leer libros desde niño. Desde niño, yo fui muy precoz en ese sentido. A los 8 o 9 años yo ya leía selecciones, contenido, ¿no? Sí, lo típico. Sí, Lo típico. y periódicos. Oye, y no me digas que no en selecciones. Ahí andabas buscando la sección de Felipe San José, de los sinónimos. Sí, Sí, el lenguaje. que era verdaderamente Maravilloso. Las historias, Te ¿no? entretenías. Sí, sí. Un montón. No sé, selecciones para mí fue una publicación determinante también. Porque, te he de decir, en mi casa creo que sí, mis hermanos se preocupaban mucho por la lectura, inclusive mi mamá. Mi mamá era una gran lectora, leía los periódicos todos los días, se levantaba con el noticiario, ¿no? De la radio, sobre todo de la radio, y era una gran lectora, ¿no? ¿Qué En leía general, en tu mi madre? familia. Fíjate que le gustaba mucho leer la Biblia. Era... vamos, y también es algo atípico entre los católicos, creo yo, ¿no? Que sean muy dedicados a leer la Biblia. No. Pero... La tienes abierta sí, en casa, pero nada más. le gustaba mucho leer la Biblia, le gustaban mucho los periódicos, leer en general los periódicos locales, ¿no? Estar atenta a los noticieros, ¿no? Y sobre todo este tipo de lectura que tenía que ver con, pues por su trabajo, leía mucho sobre costura, corte y confección. Yo veía que se pasaba leyendo los manuales donde venían los patrones, los trazos. Era una mujer muy estudiosa. ¿Tu mamá trabajaba en esa área? Sí, Ajá. ella hacía costura, ¿no? Lo complementaba con otras actividades, ¿no? Pero a ella le encantaba Emprendedora. la costura. Sí, incluso yo me acuerdo que en la casa había ocasiones en que llegaba yo de la escuela, pues llegaba en la tarde, y veía a grupos completos de mujeres en el patio de mi casa, ¿no? Y entonces me llamó la atención que de pizarrón pusieron el respaldo del ropero de mi mamá, ¿no? Porque ahí tomaban clases las vecinas que querían aprender a coser, ¿no? Y quiero que sepas que enseñar a coser no es nada es complicado, fácil. es complicado. Entonces, en esa ocasión mi mamá era una de las instructoras, pero también llevaban a una maestra del DIF Gómez Palacio, a enseñarle a las mujeres a coser, ¿no? A trazar, ¿no?
Yo recuerdo, Marcela, yo ya estaba en la escuela y una vez llegué a las 6 7 de la tarde. Mi mamá estaba saliendo de casa con un sobresote, ¿no? Un sobre un gigante, ¿no? Donde ahí llevan sus trazos, sus reglas, porque pues los instrumentos de medición de las costureras pues son grandes, ¿no? Las reglas La regla grandotas. L, las Sí. escuadras, etcétera. Le dije, mamá, ¿dónde vas? 6 7 de la tarde, ¿no? Me dijo, ya está la comida, hijo. Fíjate que voy a la escuela. Bueno, mi mamá ya tenía, si mal no recuerdo, en ese tiempo ya tenía 74 años, ¿no? Ajá. Le dije, pero a la escuela, ¿a dónde? Sí, es que me inscribí a un curso de patrones para hacer ropa industrial. Voy al Cecati, ¿no? Me imagino que era el Cecati 68 o 88 de Gómez Palacio, Ajá. que era una escuela para trabajadores. Bueno, mamá, pues no te tardes, aquí te espero, ¿no? De verdad. Solita, Qué ¿no? Se iba a linda. sus clases, ¿no? Entonces, O imagínate, sea, muy ¿no? independiente. Muy, muy independiente, siempre, siempre muy independiente. Claro, por Sí, sí, supuesto. sí, sí. Y entonces, bueno, la preparatoria transcurre, digo, con éxito, por lo que me estás Sí, diciendo, porque sí, me sí. imagino que nunca batallaste académicamente Sí, no, con la carga. para nada, pero te digo, ya desde aquel entonces me gustaba mucho la metodología, ¿no? Hicimos trabajos de investigación, entrevistas. Creo que tuve también un maestro muy bueno en el área metodológica. Y yo creo que ya desde aquel momento, ¿no? Yo empezaba ya a tener un cierto conflicto Con vocacional. tu interés vocacional, Sí, claro. porque Sí, sí. incluso tuvimos un maestro muy bueno de historia de México y de ciencias sociales, el maestro Montellano, que justo antes de terminar el ciclo de estudios nos dijo, bueno, están en un buen momento, ¿no? De pensar, de Decidir. decidir, y con él veíamos pasajes de la historia de México, historia de la laguna, ¿no? Ujú, O sea, como que eran asuntos que yo digo, pues me atraen también estos ujú. temas, ¿no? Pero bueno, al final, decidí pues intentar, ¿no? Después de la preparación ahí en el Cebetis número Ajá. 4 de Ciudad Lerdo, pues intentar estudiar una ingeniería. Y total, yo creo que fue mucho eh, mi conflicto vocacional que decidí mejor esperar, ¿no? Decidí Ujú. mejor esperar porque... O sea, primero dijiste, sí, voy para ingeniero, pero después dije, no, espérame tantito, no tengo claro, Exacto, mejor me doy un tiempito para pensarlo. exacto. Y más aún porque, pues, tuve que trabajar, ¿no? En ese periodo. Entonces, ¿En qué yo trabajaste, Charlie? ahí, en esa primera etapa, pues trabajaba reparando aparatos de radio y de tele, Ah, qué ¿no? padre. Arreglaba bocinas, ¿no? Mm, Era esto un poco lo que llaman hoy los maestros de la electrónica, el taller de servicio electrónico, ¿no? exacto. Y también tuve que trabajar, ¿no? Ujú. Aparte de los De eso, trabajos que yo hacía como técnico en sí. electrónica, pues me metí a trabajar en una lavandería, ¿no? Trabajaba en una lavandería. Y yo creo que ese De fue estas también... lavanderías de las maquiladoras, me Sí, imagino. sí, Sí. sí. Era una empresa grande, tú sabes, en aquel entonces había un auge, ¿no? De la maquiladora Y vamos a hacer el imperio de las en, maquiladoras. en, en la región Me lagunera. acuerdo de aquel spot de Fox, ¿te acuerdas? Sí, 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 pues este tema de la mezclilla, ¿no? De la Ujú. confección, etcétera. Bueno, dije, pues mientras que sale otro trabajo, ¿no? Y empiezo ya a acomodar mi cabeza, bueno, pues a darle, ¿no? Sí, claro. A producir. Y entonces yo creo que ese fue determinante, ese periodo, porque yo no me explicaba muchos asuntos que yo veía, ¿no? Con el comportamiento de la gente, con las formas, ¿no? Eh, a mí particularmente me sorprende en una ocasión en que tuvimos que hacer un trabajo pues una especie de registro, ¿no? En en toda la instalación, pues de los equipos que había, las máquinas, ¿no? Este, todo el mobiliario que había. En fin, Contar todos los activos. contar todo el activo, ¿no? Nos dijeron, bueno, a ver, ¿quién tiene preparatoria? Bueno, pues ustedes, ándale, ayúdenos, ¿no? Ujú. Bueno, y me sorprendió mucho que cuando llegamos con una operadora de una máquina industrial, ¿no? La señora exclamó, oiga, pero no me van a quitar mi máquina, ¿verdad? Entonces abrazó su máquina la señora.
la abrazó prácticamente su máquina. Me dijo, ¿por qué? Porque esta es mi máquina. He trabajado con ella durante 20 años. Y de hecho ya el dueño me la prometió para cuando yo me vaya. Entonces no me la van a quitar, ¿verdad? Le dije, no, para nada, es nada más un levantamiento. Un registro, nada más. Muchas gracias, ¿no? Y la señora siguió trabajando, ¿no? Entonces, pues te surgen preguntas, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué hay detrás de esta concepción, ¿no? De hacer prácticamente a la máquina una parte de tu cuerpo, ¿no? Una parte de tu organismo, una parte vital, ¿no? Como medio de trabajo. Y fue donde me surgió la idea de estudiar pues un área de ciencias sociales, ¿no? Para entender esos fenómenos y esos procesos, porque yo tenía muchas preguntas sobre lo que estaba pasando en la estructura social, ¿no? Era los tiempos de, ¿qué te digo? Pues era el primer tercio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que en ese entonces había muchos cambios en el país, había un proceso de privatización, venía ya en ciernes este proceso del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces te preguntabas, ¿no? ¿Cómo ocurren estos fenómenos en la sociedad? Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar comunicación, pero desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Y esa posibilidad me la dio la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y ahí estudiaste comunicación. Y ahí estudié comunicación, pero claro, un programa transversalizado por economía, por ciencia política, ¿no? Por sociología. Dije, no, pues creo que esto es lo mío. Esto es lo mío. Sí. Y decidí, ¿no? Hablé con mi hermano, con mi mamá, ¿no? Que luego me dijeron, bueno, pero ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? La típica pregunta. Sí, bueno, ya veremos, ¿no? Por lo pronto, pues quiero intentarlo. Y me dieron toda la libertad y toda la anuencia para hacerlo. Ya en aquel entonces yo ya estaba trabajando en la radio, era operador de cabina. ¿Cómo, en Grupo OIR, en Organización Impulsora de Radio. No me digas, sí. ¿en qué año más o menos? Del 92, en 92. Bueno, hice prácticas como desde el 91 para aprender. ¿Y en qué estación te tocaba o te rotaban? Te va a traer buenos recuerdos. A ver. Porque yo empecé a aprender a operar la consola y los aparatos de la radio en una transmisión de cabina en Radio Éxitos, XZAA 920 kilohertz. ¿Con quién estabas? Platícame. Qué bonito. Fíjate, en aquel entonces me tocó llegar en tiempos en que estaban todavía en cabina. Ajá. Pepe Gutiérrez, una gran voz, Paco Javier Flores. Pepe Gutiérrez, no me acuerdo. Era un alto. Sí, un alto delgado. Estaba el señor Ángel García. Bueno, Angelito, que también platicamos aquí entre laguneros con él. Sí. Ajá. Estaba María Elena García todavía grabando. No es cierto. Sí, todavía estaba la señorita María Elena García. Y estaba el señor Sergio Martínez Valdés. Me tocó todavía esta parte de los... Buen equipo. De esta era época de oro de Radio Éxitos, ¿no? Cuando era la mejor estación en aquel entonces. No. Sí, música Qué en inglés. Bonito. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí operando? ¿Y qué turno te tocaba en la noche? No, me tocaban en la noche. Ay, qué horror. Sí, de 6 de la tarde a 12. Estaciones que empezó a transmitir las 24 horas. Alternábamos los turnos. Ajá. Yo estaba, ya te digo, estaba del 90 al 92 fue esta transición, ¿no? De decidir. Y ya desde el 91 yo ya iba a hacer prácticas a la estación para ganarme un lugar ahí como operador de consola y poder solventar mis estudios. Pues sí, porque además esas son plazas sindicales. Exacto. Y tuviste que ser sindicalizado del STIR, ¿no? Exacto. Esos primeros tiempos hacía suplencias en estaciones como 100.3, como Radio Laguna, ¿no? Y al final se dio la posibilidad de que me convirtiera en operador de consola en la TAA en Radio Éxitos, porque había una transición digital aparte. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar. Esta es la última parte del programa. Vamos a darnos prisa porque si no, no vamos a terminar de contar las historias de vida de Charly Nava. José Carlos Nava, que está con nosotros, el maestro. José Carlos Nava, maestro en serio, es máster. Y la verdad es que pues qué linda historia, porque finalmente es una historia de definición, de esfuerzo y de buscar hacer lo que te
lo que tu corazón te estaba mandando junto con tu cabeza, ¿no? Entonces empatas eso y empiezas a estudiar comunicación. ¿En qué momento dijiste, sí, de aquí soy? Yo creo que en este proceso previo, ¿no? de trabajo ya en la radio, y porque siempre me encantó la radio, ¿no? Los sonidos de la radio para mí creo que fueron una materia esencial para definir mi trayectoria en el ámbito de la comunicación. A mí me encantaba escuchar las radionovelas desde niño. No, hombre, ¿de veras? ¿De cuáles te acuerdas? Bueno, Calimán. Calimán. Era, creo que... Porque aparte yo seguía Calimán... Ahora que hablan de esto de lo multimedia, ¿no? Yo digo que ya existía desde antes, porque yo lo escuchaba en la radio y mi mamá, ¿verdad? Me compraba los cómics. Yo creo nosotros les decíamos cuentos, pero sí son los cómics. Sí, son los cómics. Sí, pues los cuentos, ¿no? Los cuentos de Calimán. Pero también estaban radionovelas, no sé, como Chucho el Roto, El Ojo de Vidrio, ¿no? Todos estos... ¿De veras te tocaron las notas? Sí, todavía. ¿Sí? Estamos hablando de finales de los 70. Finales de los 70. Principios de los 80. Sí. Todavía. Entonces, a mí siempre me encantó la radio. Aparte, mi mamá era una mujer que todos los días se despertaba y se levantaba cantando, ¿no? ¿De veras? Sí, regaba sus plantas, era lo primero que hacía, y barría su patio cantando. Entonces, le cantaba a sus flores, mi mamá, todos los días, ¿no? Ay, qué bonito. Entonces, los sonidos siempre fueron los tuviste asociados. Sí, siempre. Con tu hogar, con la vida, tu gente con querida. El amor, con el afecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso me llevó, de manera casi natural, a este gusto por la radio, por los sonidos, por la música, ¿no? Y creo que ahí fue, dije, me voy por el lado de la comunicación. Y ya en el trayecto, fíjate, es curioso, yo nunca pensé que me iba a derivar, ¿no? Por el lado del periodismo, te lo confieso, sí. ¿No? A mí me gustaba mucho la producción de radio para niños, o sea, producir contenidos educativos para niños. Eso siempre fue, ya estando ahí en el medio y en la facultad, yo quería hacer eso, ¿no? Contar historias para niños, pero utilizando el lenguaje de la radio. Era un momento de transición ya muy marcado, ¿no? Había pues también que pensar en las posibilidades reales de trabajo, ¿no? Entonces me quedaba muy claro que por ese lado iba a ser más difícil. Hubiera tenido que irme de la ciudad en aquel momento, ¿no? Para buscar espacios en las grandes productoras de radio de la capital del país, no sé, buscar espacios en el Instituto Mexicano de la Radio, en la radio pública, ¿no? Dije, bueno, esa posibilidad se complica, ¿no? Porque aparte también tenía que alternar el trabajo. Y bueno, de repente, ¿no? Pues tampoco para el periodismo era malo. Tuve un gran maestro de periodismo en la escuela, que fue, y le mando un saludo, ¿verdad? Mi sensei Saúl Rosales, ¿no? Él me enseñó a conocer los géneros, me enseñó a redactar, ¿no? A pulir. Tuviste un maestrazo que va trabajo. Por ahí en algún momento, en un periodo muy corto, también estuvo el maestro Jaime Muñoz, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces creo que tuve referencias muy buenas. Las mejores. Yo creo que de lo mejor que puede existir en La Laguna, en este tiempo y en aquella etapa. Y entonces, bueno, surgió la posibilidad. Fíjate que yo ya había egresado de la escuela y estaba buscando trabajo. Era un momento complicado, estamos hablando del 98, 99. Veníamos saliendo de la crisis apenas del 95. Cedillo entonces todavía. Sí, Cedillo, se había reducido mucho, se había restringido mucho el campo de trabajo en aquel entonces. Sí, tenía una crisis tremenda. Sí, una crisis difícil. Y bueno, yo estaba pensando mejor en irme, ¿no? Pero bueno, de repente me llama un compañero de sociología, ¿no? Que le gustaba mucho el periodismo, Gerardo Chávez. Y me dice, oye, hay una opción en el sistema de noticiarios de Multimundo en aquel entonces, 100.3 FM. Le digo, pero no tengo experiencia en periodismo. No, pero escribes bien y te gusta la radio, ¿no? Pues sí, y aparte necesito el trabajo, ¿no? De 3 factores fundamentales. Exacto. Y entonces
pues llegué a hablar con una persona también que tuvo una trayectoria muy importante aquí en GREM, con Ana Lilia Calleros, como conductora de noticieros y periodista, y me dice, necesitamos un corresponsal, ¿no? Necesitamos un reportero para que se ubique en los municipios de Gómez Palacio y de Lerdo en la cobertura diaria. Y bueno, ya para la primera semana de marzo de 1998 yo era parte del grupo de noticieros de Multimundo, así. ¿Y te enamoraste del periodismo? Por supuesto, sí, una vez que lo probé, no lo pude dejar. Y ahí seguiste, ¿no? Ya, aquí sigo. Sí. Y sigues, sí. Y seguirás ya con otro bagaje, ¿no? Y con otro enfoque. Sí. Finalmente, el periodismo luego se depura con la trayectoria académica, y entonces muchas de las veces la vocación de ser reportero, de estar cubriendo la nota, que de verdad para mí esa parte del periodismo me parece que es la columna vertebral absolutamente de todo el quehacer posterior. Así es. Y yo por eso tengo un reconocimiento y una estima muy especial para todos los reporteros, a todos sin excepción, porque de veras que qué manera de trabajar de los reporteros. Sí. Solamente cuando estás cerca de quienes hacen la labor de reporteros te das cuenta de lo que significa el trabajo, ¿no? Las carreras, las idas, las venidas, la confrontación con las fuentes. A veces las fuentes no son generosas ni se prestan para a veces recabar la información. Hay escenarios muy hostiles. Sí, ¿no? sí. Por el trabajo y vamos que aquí en la Laguna, que ellos representan. No, imagínate. Y tú te dedicaste también a documentar esto. Así es. Los tiempos aciagos, los tiempos difíciles, de mucha inseguridad. Sí, fíjate, yo recuerdo que, Multimundo fue un periodo de mucho aprendizaje. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Casi fueron 3 años. Y hacer trabajo de periodismo en crónica, hacer trabajo de nota diaria y hacer trabajo de reporteo, de investigación de ciertos temas, creo que fue también esta parte del plus que a mí me permitió, luego de la experiencia en Multimundo, llegar al Grupo Radio Estéreo Mairán, ¿no? La verdad es que le estaré siempre agradecido a esta empresa por toda la vida, ¿no? Porque yo creo que fue una de las, sin dejar al margen ninguna de las anteriores, claro, en su todas etapa. Tienen su lugar, su momento. Pero yo creo que GREM, para mí, en esta etapa de profesionalización, o sea, de elevar también la calidad del trabajo periodístico, de entrar también en otros márgenes de exigencia, ¿no? Hizo que yo me superara en aquel entonces y que diera mi máximo esfuerzo, ¿no? Con trabajos de investigación de largo aliento. Creo que el haber tenido esa oportunidad, ¿no? es un orgullo para mí, y representa, creo que, algo que en la parte del periodismo, ¿verdad?, es de lo más significativo que he vivido, porque GREM me permitió desarrollar la esencia del periodismo, que es la investigación del trabajo en campo y del trabajo de largo aliento, hacer trabajos de investigación, ¿no? Le agradezco mucho su paciencia a GREM, porque tú recuerdas, Marce, eran trabajos a veces de 3 o 4 meses, ¿no? Eran trabajos muy largos, pero, o sea, yo entendía que había apertura, que estaban todas las condiciones dadas para hacer ese trabajo. Entonces, en ese sentido, esta etapa de Grupo Radio Estéreo Mairán también creo que me permitió 4 minutos, y en 4 minutos tenemos que contar a un punto máximo. ¿Cuándo empiezas como en la docencia y lo que te ha significado para ti esta área de trabajo que hoy pues es tu casa, ¿no? Llegué a combinarlo desde el 99. Yo siempre quise esforzarme por saber más, ¿no? Por no quedarme atrás nunca, ¿no? Y yo entendí que en el aula, ¿no?, tus mejores maestros son tus alumnos. Entonces todos los días yo aprendía de ellos a conocer el mundo, a tener ese pulso, ¿no? Y tengo que reconocerlo, a robarles algo de esa energía vital, ¿no? Que representa la juventud. No, de veras, es impresionante. Y lo alterné. Ahí está la fuente de la eterna juventud, Así en la es, juventud. En la juventud. Y lo alterné, trabajando como periodista, dando clases en la UANE, en la Pereira, en la Facultad de Ciencias Políticas, porque siempre mi idea era, pues también tener un mejor ingreso,
tener también mejores condiciones de vida. Dije, no, pues vamos a alternarlo con la academia, ¿no? Y de ahí, pues llego a la facultad y en 2000, bueno, ya voy a dar un salto, un salto bastante grande. En 2011 tengo la oportunidad de obtener una beca por la Universidad Autónoma de Coahuila e irme a estudiar al Centro de Investigación y Docencia Económicas, Periodismo y Asuntos Públicos. Que es aspiracional, sí. No cualquiera. No, fenomenal. Ahí tuve como maestros a Ricardo Rafael, a María Amparo Casar, ¿no? Al maestro Pepe Carreño, ¿no? A Guillermo Osorno. Antes me hablas. No, para nada. Y fíjate que un recuerdo muy especial es que en una ocasión nos dio clase en una materia que nos impartía el maestro Daniel Moreno, de Animal Político. Sí. Tuvimos la oportunidad de tener una clase magistral con Javier Darío Restrepo. Ay, bueno, recién falleció. Gran maestro, falleció el domingo. Y creo que, bueno, probablemente viaje a Colombia en los próximos meses para hablar del libro, La Tropa del Silencio, ¿no? Compartirlo con los compañeros colombianos. Yo tenía ganas de visitar a mi maestro allá y entregarle un ejemplar. No pude, ¿no? Por cuestiones propias de la vida, porque se fue el domingo para siempre. Y me quedé con una lección muy importante de esa clase con él, Marcela. Cuando él nos dijo, ¿qué es la ética? No se compliquen. La ética en el periodismo tiene un valor único, ¿sí? Dejen ustedes los decálogos y dicen, no, un valor único es esencial, ¿no? La ética en el periodismo implica una aspiración permanente y constante a la excelencia, ¿no? Pues me quedé con ese recuerdo por siempre y trato de hacerlo y de aplicarlo todos los días. Estoy segura que todas las lecciones están bien aprendidas, sí. Y que tu vida está llena de eso, ¿no? De humildad, de modestia. Te lo tengo que decir, Carlos siempre ha sido, a pesar de sus logros académicos y del reconocimiento que hay hacia su quehacer profesional, de una modestia ejemplar. Muchas gracias. Y la verdad es que siempre con mucho aprecio y con la oportunidad de saber un poco más de ti y de confesarte que te quiero, te admiro y siempre muy agradecido de tenerte cerca. Muchísimas El sentimiento gracias. recíproco, Marcela, para siempre, para toda la vida, ¿no? Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por todos tus logros. Por hoy llegamos al final, qué rápido, ¿verdad? Bueno, si ustedes lo deciden, aquí nos volvemos a encontrar el próximo lunes en punto de las 12. Los esperamos.